Bienvenido de nuevo y saludos. Ahora usted ya ha hecho trabajo con repeticiones, trabajo con quienes ha identificado repeticiones, ha identificado quienes y ha examinado las repeticiones y unos de los quienes. Entonces usted ya ha hecho muy buen trabajo. Todavía estamos en el comienzo, estamos en el paso de la observación, pero hemos hecho un buen comienzo. ¿Ok? Y yo voy a compartir con usted en este video el examinar de unas de mis repeticiones, tal vez era una de sus repeticiones también. Es la repetición de gozo o regocijarse. Yo combiné estas dos en mi mente pensando en la repetición de algo relacionado al gozo o al regocijarse. Se puede hacer una distinción entre gozo y como sustantivo y el verbo regocijarse, si usted quiere. Es su decisión cuando usted está buscando las repeticiones, ¿ok? En este caso yo decidí combinarlas, ¿ok? Entonces voy a proceder usando las preguntas de examinar con respecto a las repeticiones. Y la primera pregunta es, ¿con qué frecuencia se repite? ¿Con qué frecuencia se repite? Y una referencia a gozo o a regocijarse se repite 14 veces en el libro de Filipenses, según mi entendimiento. ¿Ok? En verso 1:4, en verso 1:18, 2 veces, en verso 1:25, en verso 2:2, en verso 2:17, 2 veces, en verso 2:18, 2 veces, en verso 2:28, en verso 2:29, en verso 3:1 y en verso 4:4 2 veces. ¿Ok? Una totalidad de 14 veces que se repite la palabra o frase gozo o regocijarse. ¿Ok? La segunda pregunta de examinar con relación a las repeticiones es la siguiente. ¿En qué contexto se utiliza? ¿En qué contexto se utiliza? ¿Ok? Entonces tengo una lista aquí. No sé si usted puede ver las letras o no. Voy a tratar. En verso 1:4, en el contexto de las oraciones de Pablo para los filipenses. Es el contexto. Se parece o aparece una referencia a gozo o regocijarse en 1:4 en el contexto de las oraciones de Pablo para los filipenses. En 1:18, en el contexto del gozo de Pablo sobre el hecho de que Cristo era proclamado, ya sea fingidamente o en verdad. ¿Recuerda? Y en verso 1:25, en el contexto de Pablo continuando en la carne para el gozo y progreso de los filipenses. Para el gozo y progreso de los filipenses. ¿Ok? Y en 2:2, en el contexto del comportamiento que Pablo estaba animando a los filipenses a cumplir. Recuerdan, él dice, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, etc. ¿Ok? Entonces es en este contexto que Pablo habla sobre el hacer cumplir de su gozo y que se relaciona al comportamiento de los filipenses, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, etc. ¿Ok? En verso 2:17
la repetición de gozo se utiliza en el contexto del gozo que Pablo tenía y quería compartir con los filipenses, aun cuando era derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de la fe de los filipenses. Usted tal vez recuerda esto de Pablo, ¿ok? Y 2:18 en el contexto de que Pablo quería que los filipenses se regocijara de la misma manera y compartiera su gozo con él, ¿ok? Y en 2:28 en el contexto de la llegada a Epafrodito a los filipenses, ¿ok? Pablo dice, así que lo he enviado con mayor solicitud para que al verlo de nuevo regocijéis, ¿ok? Regocijéis. Y también en 2:29 en el contexto de recibir a Epafrodito de parte de los filipenses. Recibidlo pues en el Señor con todo gozo, ¿ok? Y en 3:1 en el contexto de un mandato o sugerencia fuerte, puede decir, de Pablo a los filipenses a regocijarse en el Señor, Regocijaos en el Señor siempre, ¿ok? Y en 4:4 en el contexto de un mandato o sugerencia fuerte de Pablo a los filipenses a regocijarse en el Señor. Y esta vez, no en 3:1, en 3:1 él no usa la palabra siempre, pero aquí en 4:4 él usa la palabra siempre también. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos, ¿ok? Hay 3 más preguntas de examinar sobre las repeticiones, qué se dice de esa palabra, qué se dice del tema y cuáles son los diferentes aspectos, ¿ok? En una manera implícita observamos que el gozo a veces se relaciona a otras personas, ¿ok? Pablo tenía gozo cuando se acordó de los filipenses y él menciona el rol que ellos tenían en hacer completo su gozo, ¿ok? Eso no es correcto, debes decir completo, ¿ok? Número 2, también observamos que no es necesario que el gozo siempre depende de las circunstancias. Pablo estaba en la cárcel, pero todavía tenía gozo. Y aun si Pablo iba a ser derramado como libación sobre el servicio y sacrificio de la fe de los filipenses, iba a tener gozo. Aleluya. Y otro aspecto del gozo o de regocijarse que observamos aquí, o que vemos en Filipenses, es que parece que Pablo considera el gozo como una parte intrínseca a la vida cristiana. Regocijaos en el Señor. Y él repitió esto 2, 3 o 4 veces. Regocijaos en el Señor. Entonces, es una suposición y necesitamos tener mucho cuidado en el paso de la observación a no poner o imponer nuestros pensamientos en el texto. Entonces yo debo tener mucho cuidado aquí. Pero yo veo que yo creo que es implícito que Pablo piensa que el gozo es una parte intrínseca de la vida cristiana. Y una cosa más, otro aspecto del gozo que observamos aquí en Filipenses es que el gozo debe ser compartido con otras personas, especialmente en capítulo 2.